Bendito sea el Señor Jesús. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1. Vamos a mirar el capítulo 1 de esta carta a los Efesios. Muy interesante esta carta. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Creo que es la sexta carta que escribe el apóstol en el orden cronológico, naturalmente. Capítulo 1, vamos a dar lectura y vamos a hacerlo bien. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro... ¿Ese ya lo leyeron? No, Señor. No. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo estuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de sus fuerzas, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria a Dios. Tenga la bondad de tomar asiento, hermanos, dando alabanzas al Señor Jesús. Bendito sea el Señor Jesús.
Bien, hermano, mi saludo muy cariñoso para toda la congregación en esta mañana y también para todos los amigos que en esta mañana nos visitan. Son bienvenidos y deseándoles bendiciones también. Yo sé que la palabra del Señor trae bendiciones. Por eso lo tenemos aquí a los amigos, porque ellos saben que Dios bendice el esfuerzo, bendice la buena voluntad que tenemos para llegar acá y permitir esa adoración hacia Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bien, gracias a Dios, hermano, yo quiero que nos ubiquemos. Es una carta que de pronto vamos a meditar largo rato, no solamente hoy, sino que podamos considerarla. Ojalá la lean toda esta carta del apóstol Pablo, que me parece muy interesante para tratar de hablar de cosas que son sumamente interesantes y que tiene que ver con nuestra posición, con nuestra vida, con nuestra entrega y con lo que nosotros somos. Porque a veces se nos olvida, hermanos, se nos olvida de que nosotros somos llamados y hemos recibido un llamado santo para la gloria y la alabanza de su nombre. De modo, esa palabra la encontramos 3 veces en este capítulo 1, para su gloria, para la alabanza de su gloria. Y cuando decimos de su gloria es porque hay reconocimiento y sabemos que solamente el dueño de la gloria, el dueño del honor, el dueño de la majestad es Él. Y si hay ese reconocimiento que Él es el dueño de la gloria y nosotros somos participantes en esa alabanza para la gloria de Él, para que Él se sienta glorificado a través de nuestra vida. Es a través de nuestra vida, no es a través de lo que yo diga. Gloria a Dios, eso sería fácil. Eso sería fácil entenderlo así, que no, hermano, tenemos que darle la gloria a Dios, y eso es fácil. Todo el mundo, hasta un borracho puede decir gloria a Dios, puede decir eso. Pero eso no es lo que el apóstol o la Biblia o el Señor demanda de nosotros. Es que la gloria, que nosotros glorifiquemos a Dios y que Él sea glorificado con nuestras acciones, con lo que hacemos, con nuestro testimonio en la casa, donde estemos, en el pueblo. Porque a veces queremos presentar acá en la iglesia una cara y allá en el trabajo o en el hogar tenemos otra cara. Entonces entendemos que somos llamados para la gloria, para la alabanza de su gloria. Es en todas partes. Yo soy llamado. Mi persona es llamada para eso, para hacer una alabanza para la gloria del Señor Jesús. Es decir, que ojalá Dios esté siendo alabado por los santos, por nosotros, a donde estemos. Que sea glorificado, que al pasar a alguien por ahí, alguien diga, oiga, ese sí es evangélico, ese sí es un cristiano, y con eso están glorificando a Dios. Dios se está glorificando en la vida de ese hermano, pero cuando es a lo contrario, qué lástima. Entonces es el llamado que tenemos a través de esta carta de recoger algunas imágenes. El propósito de Pablo presentarle esta carta a los Efesios, porque esta carta está dirigida a una de las provincias que está en el Asia Menor. Y ustedes saben que está incluida una de las 7 iglesias que habla Apocalipsis. Ella está incluida ahí. Y
Y Pablo sabe de que esa es una provincia dominante por el imperio romano, y entonces él trata de hacerle ver quién es la iglesia, quiénes somos nosotros. Ojalá cada uno de nosotros pudiéramos entender quién soy yo ahora, pero quién éramos, qué era yo antes, cómo vivía antes, cuál era mi vida, cuál era mi situación que llevaba yo antes de conocer al Señor o del Señor llamarme, cuál era mi vida. Porque cuando no hacemos eso, cuando no miramos, cuando usted se da cuenta de la profundidad donde iba a caer ese vehículo, que usted salió, encontró sea una moto que se dio y usted pudo bajarse y se vio que hay una profundidad, es cuando usted va a entender de a dónde lo libró al Señor, ¿cierto? Quedamos como espasmódicos, quedamos como estupefactos, quedamos ahí y dándole gracias al Señor y mirando la profundidad de dónde íbamos a caer, ¿cierto? Entonces es lo que Pablo trata que cada uno de nosotros, ¿por qué hace eso? Porque cuando usted observa eso, entonces cuando usted puede decir, hermano, el Señor me libró, el Señor me salvó, y entonces esa persona es la persona agradecida. En todo momento tiene que agradecerle al Señor porque Él no nos sacó de ahí, de algo superficial, no, Él nos sacó de algo terrible, Y si usted dice, hermano, es que yo no era drogadito, no era de pronto un alcohólico, no era esto ni lo otro, bueno, pero con eso no te justifica, porque es que si tú miras a tu alrededor, ¿por qué no has caído en la drogadicción? ¿Por qué no caíste en el alcoholismo? Ya, es porque es una bendición, es porque Dios te tenía en cuenta, Dios estaba ahí. Pero si tú miras el alcoholismo, lo miras como un abismo. Si mira la drogadicción, lo mira como un abismo. Y entonces, gracias al Señor que yo no estuve allá. Ya, pero ese yo no porque usted, sino por la misericordia, por la gracia de Dios que lo mantuvo. Y no para que nadie se gloríe a sí mismo, ni se justifique a sí mismo, yo no soy esto ni lo otro, sino para que Él sea glorificado en nuestra vida. Hoy a considerar usted un muchacho que se esté guardando, así no sea creyente, es un milagro. Es un milagro contar con un muchacho no contaminado con la contaminación que hay en el mundo. Ese es un milagro. Ahí tenemos un milagro. Y si ese muchacho reconociera eso, ¿por qué yo no soy un drogadicto? ¿Por qué yo no soy un alcohólico? ¿Por qué yo no soy esto? ¿Por qué? Si él llegara a pensar en eso, ya entonces lo entendería que hay una misericordia, que hay una gracia, que hay un favor, ya, que hay alguien que está a favor nuestro, que nos ha mantenido. Entonces, es la razón que el apóstol Pablo quiere que hagamos, número uno, primero, hagamos un cuadro de nuestra vida. ¿Quién éramos? Si hacemos ese cuadro imaginario, vamos a hacernos ese cuadro imaginario. Entonces nos damos cuenta de la grande dificultad y a dónde estábamos. Pudiéramos decir que éramos un niño callejero, un niño de esos que duermen en los huecos de los puentes. En la ciudad las niñas duermen en cartoncito en los andenes. Nos estamos haciendo ese cuadro imaginario, que usted sea uno de ellos, ¿cierto? Porque uno no puede sentirse
y sentir el dolor del otro hasta no medirse el zapato del otro. Ya. Entonces, cuando uno considera eso, cuando uno ve eso y se imagina, ¿por qué yo no fui esto? ¿Por qué? Ya, entonces hay una razón de reconocimiento. Había precisamente una cantidad de niños huérfanos viviendo en las calles de Nueva York en 1850, y en ese entonces pues la ciudad no era la ciudad más grande de los Estados Unidos, y el gobierno no tenía esa capacidad de recoger tantos huérfanos y tantos niños en la calle, de la calle, para albergarlo. No tenía un lugar muy apropiado. Entonces, como hoy usted se pone a pensar, el gobierno de hoy, ¿cuánto se gastaría para recoger todos los niños de la calle? Todos los huérfanos. Entonces, yo pienso que no habría ni sitio ni lugares a donde albergar esa cantidad. Pero gracias a Dios, que Dios en su infinita misericordia se ideó un plan. Porque eso de organizar una iglesia, ese es un plan. Ese es un plan estratégico, porque ¿cuántos jóvenes, pudiéramos decirlo así, hay en las 5 congregaciones acá que ya no le están dando a lo menos guerra al municipio, a la alcaldía, ¿cierto? Son jóvenes redimidos por la sangre de Jesucristo, y que hay una cantidad de jóvenes que si la iglesia no estuviera aquí, ¿a dónde estuviera usted como joven? ¿Cierto? ¿Dónde estuviéramos todos? ¿Dónde estuviéramos? Entonces, este es un plan estratégico de Dios para rescatar, para recoger de toda capa social un grupo y tenerlo acá, pues es una gran bendición. Entonces, Pablo hace en primer lugar ese recorrido, ese cuadro, y se lo presenta a los efesios primero. Usted dice, pero ahí no aparece. No, aquí en el libro no aparece, es un cuadro imaginario que nos estamos imaginando, y yo le estoy dando la idea cómo podemos imaginarnos ese cuadro. Entonces, en ese tiempo los huérfanos era una cantidad, es decir, que nadie podía recogerlo. Pero había un pastor de 26 años de edad que se ideó la idea. Se ideó la idea de unos trenes. En ese tiempo funcionaban los trenes. Entonces él comenzó a recoger esos niños de la calle y a testar esos trenes que viajaban de pueblo en pueblo, y entonces llevaba un rótulo que decía, el tren decía allí, el rótulo que llevaba, que hogares que necesitaba un hijo o una hija, entonces ese tren lo llevaba, ya. Y en ese tiempo se recogió una cantidad y se refugiaron una cantidad de niños huérfanos a través de esos trenes que iban anunciando que alguien que quisiera prodigiar una hija o un muchacho, podían hacerlo, podían adquirirlo, porque iban viajando eso. Ese ideó ese tren de huérfanos, y eso ayudó mucho. Se recogieron una cantidad de huérfanos, entre ellos, 2 de ellos, fíjense ustedes, esos muchachos de la calle. Nos estamos haciendo un cuadro imaginario. Esos muchachos que recogieron un día una familia dijo, déjeme este muchacho aquí, el otro déjemelo acá, y de pronto lo llevaron a una casa grande. Nos estamos imaginando una casa bien amueblada, bien bonita, un buen automóvil allá en el garaje. Y
Y esa familia le abrieron las puertas a ese muchacho, le dijeron, mira muchacho, ya tú entras a pertenecer a nuestra familia, tú eres nuestra familia. De modo que todo lo que usted ve aquí también es suyo, usted tiene parte aquí en todo. ¡Wow! Un automóvil, una casota bien grande y a donde antes dormía él en cajita de cartón allá abajo de los puentes y comida elegante, comida pues muy a gusto, a donde antes tenía que rebuscar en el basurero. Yo no sé si ustedes han visto, camine buscando en los desechos de los basureros, buscar algo que esté más o menos bien para comérselo. Yo no sé si ustedes han visto eso, pero yo sí lo he visto. Gente que andan por ahí rebuscando, metiendo la mano a ver qué bueno encuentran para sobrevivir. Y muchas de esas niñas, y eso acá, no solamente en los Estados Unidos, sino acá, si usted va a Bogotá, usted va a encontrar en esos andenes niñas de 14 años, de 13 años, 12 años, durmiendo en los andenes ahí, tiradita y orinada, porque se orinan ahí mismo, ¿ya? Y algunas de ellas, casi la mayoría de ellos, tienen que vivir la prostitución para poder sobrevivir la vida. Entonces, ¿le parece a usted, haciéndonos ese cuadro, le parece a usted eso? Ahora hagámonos la imagen que sea usted y que sea yo, ese muchacho que vivimos en esas condiciones. Porque el pecado nos tenía viviendo en esas condiciones. Aunque aparentemente estuviéramos casa, aunque aparentemente estuviéramos algo que comer, pero el pecado, éramos esclavos del pecado, vivíamos sin Dios, sin esperanza en la vida. Es el cuadro que Pablo quiere que nosotros nos formemos, nos hagamos ese cuadro y luego reconocer. ¿Sí cree usted, por ejemplo, que este muchacho, al ver ese automóvil, a ver esos muebles y ya está comiendo, ¿qué pensaría ese muchacho? ¿Qué haría ese muchacho? ¿Cierto? Ese muchacho debería ser agradecido, debería estar muy contento. Yo pienso, hermano, que nosotros deberíamos estar contentos en esta mañana y no esperar que el pastor diga, den gloria a Dios, porque fuimos recogidos de allá. Dios nos sacó de allá, extendió su mano y nos trajo así acá para bendecirnos. A su nombre la gloria, a su nombre sea la gloria. Entonces ese es el cuadro que yo quiero que nos imaginemos, que usted fue esa persona recogida de allá, y Dios lo recogió, alguno del alcohol, algo otro de la fornicación, del adulterio, en fin, enlodado allá, que el pecado nos tenía allá envuelto, y hoy estamos, fíjense ustedes, antes que usted no vestía bien, porque uno en el mundo no viste bien, viste como sea. Pero al llegar acá, ya acá cambia hasta el vestuario. ¿Sí o no? Ya cambia la persona que se entregó al Señor y va tratando con Él, va tratando como ir cambiando ese vestuario que tiene. La señora va cambiando ese estilo de vida que llevaba ya, la va cambiando hasta que ya llegamos a ser unos señores, unas señoras, bien vestidas, bien representantes, tal como estamos en esta mañana aquí en la presencia del Señor. Pero eso se lo debemos al Señor. Él nos recogió de allá. Él nos recogió de allá, de ese mundo vil, pecaminoso, y nos trajo aquí a la iglesia del Señor, donde somos alimentados a través de la palabra gloriosa del Señor Jesús. Bueno, y dos de ellos, ¿se imagina usted lo que es eso? Si hoy yo hiciera un recuento que pasara por mi mente, y muchas veces cuando voy allá y paso por el pueblo donde yo me levanté, donde me crié, y miro, para mí es hoy como un pueblo fantasma.
No mirar los amigos con quien me levanté, no mirar con aquellas personas que anduve. Entonces eso me hace ver que de ese montón de gente que había en ese tiempo, y que yo solamente el Señor estuviera misericordia de mí para hoy tenerme acá en un sitio no soñado, porque a veces, hermano, Dios nos coloca en sitios que no hemos soñado con ellos. ¿Cierto? Yo pienso que cuando el Señor llamó al hermano Freddy o acá el hermano Teodo, en la mente de ellos no estaba que ser miembro de la junta local, que es un honor hoy, ser miembro de la junta local, nunca estuvo en su mente de ellos. Lo mismo el presidente de los jóvenes, se entregó siendo un muchacho y comenzó a crecer, pero sin tener en mente hasta dónde Dios lo ha llevado. La hermana presidenta de Dorca, nadie. Entonces, hermanos, si nosotros consideramos eso, de ese montón de allá, de esa edad donde usted salió hasta este tiempo, usted pudiera decir, yo soy uno de los que recogió ese tren. El Evangelio nos ha recogido. Ya, nos ha recogido y nos ha traído aquí y nos ha brindado una vida gloriosa. Nos ha brindado una vida de grandes bendiciones, hermanos. Gloria a Dios. Por eso, la vida nuestra debería ser una vida de agrado, una vida de crecimiento. Pero a veces no crecemos lo demasiado. A veces llevamos esa vida espasmódica y no damos el rendimiento, el crecimiento que el Señor quiere que demos, porque hay de pronto algunas razones. Hay algunas razones. La razón de usted de pronto cambiar el vestido fue una razón. Tuvo que haber alguna razón. Cuando yo llegué a la iglesia como joven, yo vestía como muchacho. Y aunque yo siempre no vestí ese vestido así, no, siempre fui como un poquito, ya mi ropa era solamente camisa azulita, beige, pero ropa de cuadro, eso en mi juventud, yo no, es decir, no me ponía una camisa de esa. Pero sin embargo, cuando llegué a la iglesia andaba en chancleta, andaba por ahí en pantaloneta, eso sí. Pero cuando llegué a la iglesia, allá me hicieron cambiar, no el pastor ni los hermanos, sino la gente que estaba ahí, sin decirme nada. Yo veía cómo vestían ellos. ¿Cierto? Entonces, aquí no se le dice cómo debe de vestir usted, pero desde luego que usted entró, se dio cuenta cómo visten. Wow, cómo viste aquí, mire esa dama, cómo está. Mire. Entonces usted dice, no, yo voy a procurar que esa faldita cortica y esa mangadita aquí, yo no voy a venir más con eso porque ya no luzco ahí en medio de ellos. Y eso es lo que ha hecho Dios, nos ha hecho cambiar completamente. Entonces hay unas razones, así como la razón de cambiar de vestido a veces, hay unas razones que a veces no nos dejan crecer también. Porque cuando usted está pendiente de usted, usted se arregla bien arregladito. Va al espejo, se mira. Pero cuando usted está pendiente de otro, cómo se viste otro, cómo entró otro, cómo vino el otro, si aquella tiene las uñas pintadas o las cejas sacadas, ya eso es lo que no nos deja crecer.
porque miramos más a los demás que a nosotros mismos. Ya, pero cuando usted comienza a mirar usted, ¿por qué no ha crecido? ¿Por qué no ha dado la talla? ¿Por qué yo no doy la talla? Ya, debe de haber un factor que lo detiene, porque es posible, mira, el hijo de fulano de tal, mira el hijo de la junta, miran el hijo del pastor, y entonces se enfocan ahí y no se miran ellos. Porque cuando nos miramos, nosotros mismos nos miramos el defecto y tratamos de corregirlo. Pero cuando no nos miramos, venimos con los defectos, ¿ya? Y creemos que no lo tenemos. Y resulta que somos lo mismo que aquello. Porque todos somos de carne y hueso. Nadie está aquí que no sea de carne y hueso. Eso quiere decir que todos tenemos defectos. Pero si usted se pone a buscarme mi defecto, lo va a encontrar porque soy de carne y hueso. Si yo me pongo a buscarle todos ustedes, pero no, yo tengo que buscar son los míos. Yo tengo que buscar son los míos, hasta allá los míos. Cómo debo de peinarme, cómo debo de vestirme, cómo debo de conducirme. Porque a veces, hermanos, eso es lo que tal vez no nos deja crecer abundantemente. Ya. Y hay otras cosas. Pero yo quiero decirles que uno de esos dos, el uno fue gobernador en los Estados Unidos y el otro fue juez de la Corte Suprema. Imagínense ustedes, puesto alto. ¿Cuándo habían soñado ellos con eso? ¿Cuándo había soñado usted con ser presidente de jóvenes? ¿Con ser miembro de la Junta? ¿Con ser presidenta de Dorca? ¿Con ser presidenta de Dama de Jóvenes? ¿Cuándo había soñado eso? Pero el Señor quiso, nos recogió de allá, de ese mundo, y nos trajo aquí y nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo. Bien, entonces haciendo eso, hermano, haciendo ese recorrido que ya lo hicimos, que ya dimos ese recorrido, entonces vale la pena ahora sí empezar explicando lo que es el contenido. Porque yo quiero que nos acerquemos a esta epístola, porque la intención del apóstol Pablo es esa, que aprendamos a entender lo que él quiso enseñarle a los miembros de esta congregación que estaba ya en el Imperio Romano, era dominado por ellos. Entonces es para una carta de animación, haciéndole ver, ustedes no son cualquiera cosa. Hermano, usted y yo no somos cualquiera cosa. No. Si usted comienza, mire cómo hay una bendición. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Le parece poco? Miren ustedes eso. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Le parece poco eso? Entonces vamos a tratar, hermano, de mirar, de considerar bien esta epístola tan hermosa. Efesio era un puerto muy importante en la costa occidental, uno de los puertos más interesantes, donde se desarrollaban muchas actividades. Entonces, por esa razón, Pablo vio la necesidad de escribir esta carta del Asia Menor, situada cerca de la actual Izmir,
donde está situada ella, allí se hallaba una de las 7, había más iglesias en el Asia. Pero se menciona porque ahí había una de esas, de tantas iglesias que había ahí, que Pablo le escribiera, que Pablo organizó en sus viajes misioneros. Entonces Pablo por eso se dirige especialmente a los efesios escribiéndole esta carta. Entonces tenemos precisamente para empezar a entender esa carta, tenemos que considerar la ocasión. Me gusta explicar eso porque eso es interesante cuando usted se acerca a leer la palabra del Señor, usted tenga en cuenta las cosas que le permite hacer un análisis en la Escritura. La ocasión, usted sabe lo que es ocasión, ¿cierto? No hay que explicar eso. La ocasión, tenemos en primer lugar la ocasión. Pablo aprovecha esa ocasión mientras estaba preso en Roma. Él aprovecha la ocasión que tiene, está preso en Roma, está quieto. Y él comienza a pensar, y entonces es la ocasión la que lo hace escribir esta carta mientras él está preso en Roma. Tiene una mente de pronto desocupada. Por eso le mencioné muchos cuadros imaginarios que Pablo se imaginaba. Que Pablo comenzó a hacer cuadros imaginarios para luego escribir esta carta. Demos gloria a Dios, hermanos. Entonces la ocasión, mientras está en Roma, escribió no solamente Efesios, escribió Filipenses, Colosenses, Filimón, ya escribió otras cartas estando preso en Roma. Entonces ahora tenemos la ocasión, tenemos el propósito. Pablo concibió un propósito, la idea, el propósito y por qué él va a escribir esa carta. ¿Ya? Entonces, cuando usted comienza a leer el libro de los Efesios, usted va a encontrar la ocasión para Pablo escribir esta carta, el propósito, el por qué Pablo escribía esa carta, el propósito de Efesios. ¿Cuál era el propósito de Efesios? ¿Cuál es el propósito, por ejemplo, de estar usted hoy aquí? ¿Cuál es el propósito de estar usted aquí? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cuál es el propósito? ¿Con qué propósito vino? A ver, hermano Jesús Alvarado. ¿Con qué propósito está hoy aquí? Para crecer espiritualmente. A ver, dígame otro. A ver, hermano de las gafas. Camisa de cuadro. Sí. Sí, es que no podemos pasar por alto decir hoy que usted no tiene un propósito. ¿Por qué vino hoy? Nadie puede decir eso, y si alguien está aquí, si no se haya formado ese propósito, hermano, parece que no hay resultado en la vida, porque usted viene aquí con un propósito. Número 1, escuchar la palabra del Señor. Yo estoy aquí en esta mañana porque quiero escuchar la palabra del Señor. Y esta mañana cuando me levantaba y me estaba bañando, voy para el culto, voy a alabar a Dios, voy a escuchar la palabra del Señor. Hay un propósito. Entonces nadie está aquí sin haber un propósito. Si que usted tuviera un propósito aquí. Demos gloria a Dios, hermanos. Bueno, me avisan si me paso, ¿por qué? Bien, entonces el propósito era de Pablo revelar. ¿Qué iba a revelar Pablo? Revelar el misterio de la iglesia.
Porque la iglesia era un misterio escondido, como dice Pablo, ese misterio. La iglesia es un misterio. ¿Por qué la iglesia es un misterio? Entonces, el propósito de Pablo era revelar el misterio de la iglesia, la intención secreta de Dios. Dios tenía una intención secreta de Dios. En su mente varios objetivos. En la mente de Dios varios objetivos con la iglesia. Pero Pablo trató como revelar eso que está en la mente, o Dios le reveló a Pablo lo que estaba en la mente de Dios para que él se la revelara a la iglesia, para que ella supiera quiénes son ellos, quiénes somos nosotros. Porque sería lamentable que no sepamos quiénes somos nosotros, ¿cierto? Si yo preguntase quiénes somos, ¿quiénes somos? A ver, ¿quién me contesta? ¿Quiénes somos? La iglesia del Señor, número 1, mi hermana, un 9. La iglesia del Señor. Pero ahora, aparte de la iglesia del Señor, ¿qué es la iglesia del Señor? ¿Ah? Y se imagina usted poco eso. Somos la iglesia del Señor y somos el cuerpo de Cristo. Eso es un misterio. ¿Quién podría entender ese misterio? Que usted y yo seamos el cuerpo de Cristo, que verdaderamente seamos ese cuerpo de Él. Entonces, esto es algo grandioso, hermanos. Ya, saber que usted es el cuerpo de Cristo, wow. ¿Y cómo era el cuerpo de Cristo? ¿Cómo era? ¿Ah? A ver, dígalo duro. El cuerpo de Cristo era santo. Por eso Pablo menciona, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, si usted se considera cuerpo de Cristo, tiene que considerarse santo. Hágalo para Dios, hermano, hágalo para Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Entonces, pero esa palabra santo, es que yo no se la puedo aplicar a usted. Y si algún día yo llegara a decir, hermano, usted sí es santa. Si yo llegara a decírselo, ¿qué diría usted? Me creería, decía, wow, mire, el pastor dice que soy santa, pues sí soy santa. El problema no es, hermano, que el pastor o alguien le diga a usted que es santo. El problema es que Jesucristo mismo le ha dicho a usted es santa. Así nadie quiera reconocer eso. Así otro le diga, esa mujer es esto y lo otro. Usted dice, yo soy una mujer santa porque Jesucristo me declaró santo. Es la expresión. Aquí no necesitamos que nadie me diga, no, hermano, usted es santo. No me interesa eso. A mí me interesa lo que Jesucristo, la declaración de Jesucristo. Porque esa palabra santo es una declaración de Él. Él es el que puede declararnos santo. De modo que no se deje influenciar de nadie que le diga, wow, usted sí es santo, hermano. No tome eso, no. Ay, me lo dijo el hermano fulano, me la dijo la hermana fulana. No. No, usted es santo no porque lo dijo fulano ni lo dijo fulano, sino porque Jesucristo lo dijo. Demos gloria a Dios, hermanos. Entonces, eso precisamente el propósito de Dios, el objetivo. Número 1, formar lo que hemos venido hablando. Formar un cuerpo. ¿Para qué ese cuerpo? Que exprese la plenitud de Cristo en la tierra.
Fíjense ustedes la responsabilidad que tenemos. No es nomás decir, yo soy del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor es la que tiene que expresar la plenitud de Cristo aquí en la tierra. Demostrar que somos la luz del mundo. Demostrar que somos la sal de la tierra. Demostrar que somos santos. Eso es lo que tenemos que hacer. Pablo, eso es lo que está diciendo a la iglesia. Hermano, ustedes no son cualquier cosa. Ya. Ustedes lo que tienen es que demostrar aquí en la tierra la plenitud de Cristo. ¿Quién es Él? ¿Quién es Cristo? Entonces, eso es lo que la iglesia. Número 2. Hacer mediante la unión de judíos y gentiles un solo pueblo. Es decir, negros y blancos. Cabello churco y cabello liso. Es decir, narizón y nariz chiquita. Delgadito, grueso. Simpático o feo. Sí. De toda la capa social, Él nos ha llamado para formar un pueblo. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Le parece a usted poco eso? ¿Ya? Que ya para Él no somos negros, no somos blancos. Ya esa puna racial la rompió Él en el Calvario y nos declaró hijo de Él, miembro del cuerpo de Él. ¿Para qué? Para la gloria, para la alabanza de su gloria. Gloria a Dios. Bueno, quiero terminar, hermano, aquí así, cuando sea hablando de esto hoy, para entrar en lleno a estudiar la epístola. Entonces, formar un pueblo en medio del cual Dios establezca su morada. Oiga, otra cosa bonita que hallamos ahí. Y eso lo escuchamos en estos días hablando del hermano David. Ser lleno del Espíritu Santo. El problema es eso de ser lleno del Espíritu Santo. Bueno, de pronto otro día. Pero el salmista dijo, mi copa está rebosando. Porque una cosa es estar lleno y otra cosa es estar rebosando. Esto lo llenaron, pero mire, ya no hay nada. Pero una cosa rebosando es que está en esa permanencia. Ni se abaja, sino que está. Eso es lo que dijo el salmista, mi copa está rebosando. Es lo que tenemos que entender, hermanos, la vida nuestra. No son momentos de sensaciones, no es momento de brincar un momento. Es mantener, ya, entender que somos morada del Espíritu Santo. Eso Pablo lo comenta. Ya, Dios estableció ese pueblo para ser morada. Es decir, que Él mora aquí. Él mora aquí. A ver, hermano, Él mora aquí. Él mora en cada uno de nosotros. Para eso Él nos recogió de allá y nos unió. Ustedes no ven cuánta masacre hubo cuando la pugna racial de los partidos. Bueno, de pronto lo que tienen los años que yo tengo, yo viví esa violencia cuando pequeño, que teníamos que correr a escondernos porque ya esa pugna racial que había de los dos partidos, ya eso se acabó. Y se acabó acá entre nosotros, ¿cierto?
Porque es posible que de pronto usted sea conservador, otro sea liberal, otro sea esto, pero hoy ya no somos esa política, hoy somos uno en Cristo Jesús. Si yo digo soy conservador, es porque tengo que sentirme que conservo la palabra y los principios del Señor, no un color político, conservo los principios. Y si yo digo soy liberal, porque he sido libertado con la sangre de Jesucristo que Él derramó en la cruz del Calvario. Hoy somos limpios por esa sangre y somos libres por esa sangre que Él derramó en el Calvario. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora, número 3. Contenido. Hablamos, número 1. Ocasión. Número 2, propósito. Y número 3, contenido. El contenido, porque debe tener un contenido este mensaje. ¿Sí o no? El mensaje de Dios tiene un contenido, hermanos. Entonces, el contenido, el mensaje palpitante de Pablo. Pablo tenía en su ser, en su corazón, tenía algo que lo hacía palpitar el corazón de Pablo. Quería expresarle a los efesios lo que él tenía acá en el corazón. ¿Cuál era ese deseo de Pablo? El deseo de un pastor. El deseo de pronto de un padre de familia. El deseo de la junta local. Hay un deseo palpitante en el corazón nuestro y debe de haberlo en cada corazón en esta mañana. Ese deseo que palpita. Había un deseo de Pablo, el deseo palpitante, el mensaje de Pablo palpitante en Efesios es que todo sirvamos para la alabanza de su gloria. Que todo, que nadie se quede, que nadie nos quedemos. Usted y yo somos llamados, hermanos, somos interesantes, somos llamados, y es el mensaje de Pablo que palpitaba en ellos para que ellos comprendieran que somos llamados para la gloria, para la alabanza de su nombre. La iglesia es llamada, la iglesia es recogida de allá para que ella sea esa alabanza para la gloria de Dios. Para que la gloria de Dios, para la gloria de Él. Aleluya. Alabanza sea el nombre del Señor Jesús. Para su gloria. Oh, Él quiere derramar su gloria en medio nuestro, hermanos. Gloria a Dios. Y esa palabra gloria se repite 8 veces en el libro de los Efesios. Ahora, para terminarle precisamente la orientación para crecer en piedad. Estamos en la orientación para luego entrar en el estudio. La orientación para crecer en piedad, porque somos llamados para crecer en piedad, hermanos, no se lo olvide. Entonces la piedad equivale a vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. No de la manera que yo quiero.
Por eso hoy a veces la juventud desea. La juventud de hoy. Y a veces se le estamos dando todo lo que la juventud desea, pero no lo que la juventud necesita. Dios no da lo que nosotros deseamos, Él da lo que yo necesito. ¿Cierto? Entonces tenemos que pensar en eso, hermano. Es lo que yo necesito, no es lo que yo deseo. El muchacho desea enamorarse desde edad temprana. No, espera a ver cuál es la necesidad que Dios quiere llenar en tu vida, porque Dios es la necesidad que nosotros tenemos. No lo que yo quiero, sino lo que yo necesito. Y yo creo que la iglesia del Señor necesita llenarse. Que en todas las escuelas y en todos los cultos, hermano, la gloria de Dios esté en medio nuestro. Pero usted y yo somos los que provocamos eso. Si usted viene preparado para eso, usted dice, voy el jueves al culto, porque voy a adorar a Dios allá en el culto, viene preparado para eso, yo estoy seguro que va a sentir la gloria de Dios. Cuando Dios le dijo a Moisés, prepárame el pueblo, porque voy a hablar con ellos. Voy a hablar con ellos, prepárame el pueblo, 3 días. Y 3 días de separación. Moisés dijo, bueno, 3 días de abstenencia, porque vamos a oír a Dios. Y a los 3 días dice que tronó arriba, se apoderó una nube y una voz tronante que dijo, oye Israel. Aleluya. Oye Israel, yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni lo adorarás, porque yo soy Jehová fuerte y celoso. Y el pueblo, dice la Biblia, que temblaba, la montaña humeaba, la gloria de Dios comenzó a caer en el pueblo, en la congregación comenzó a caer la gloria de Dios. Gloria a Dios. Alabanza. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, como Dios quiere que nosotros vivamos, la piedad término de conducta. Ojalá escriban eso, piedad, vivir una vida en piedad, llevar una buena conducta. Llevar esa conducta. Llevar esa motivación de conducta, ejemplo. Ejemplo viene de comportamiento. Entonces llevar esa vida piadosa delante de Dios, siendo Dios mismo el modelo nuestro. Porque a veces, hermanos, a veces nosotros cuando se nos dice, hermano, usted va a predicar, wow, y usted no sé cuántas veces se arrodilla en el día, pero fue porque le dijeron que iba a predicar. Se vistió lo más de bien, trajo corbata porque él le dijo que iba a predicar. Pero como no se le ha dicho, vino como sea. Vino como sea. Entonces usted dice, wow, voy a preparar un buen mensaje, y lo preparó y sí lo dijo. Pero ese mensaje no hace efecto. ¿Sabe usted cuál es el mensaje que hace efecto? Y voy a terminarle aquí.
Entonces el mensaje que hace efectiva, que puede predicarse, es el mensaje que pone de manifiesto la verdad del Evangelio. ¿Ya? Y la mejor predicación es la conducta. Cuando usted se paró acá, los jóvenes lo vieron allá. Esa conducta que ha tenido en medio de ellos, ese comportamiento que ha tenido en medio de ellos, eso es lo que va a influir en la vida de cada joven. Eso es lo que influye. El comportamiento, una conducta. Usted puede predicar un mensaje sencillo, pero si su conducta está allá, la gente tiene que decir: bendito sea Dios, alabado sea Dios. Y por poca palabra usted diga, para ellos son muchas palabras, porque vale más decir una palabra llena de Dios, llena del Espíritu Santo, que decir 1000, a donde eso no hace efecto. Entonces, hermanos, la palabra santo, empezamos, me faltan 2 minuticos. Santo, número 1, Efesios capítulo 1:1. Santo. Se le describe precisamente un estado de ser. La palabra santo del ser humano no es un simple rótulo o título. No, porque a veces lo malentendemos, ese es un título. Pero esa palabra santo es como yo voy a colocarle este ejemplo y ya voy a retirarme. Por ejemplo, usted encontró un envase de Coca-Cola. Todavía ese envase destapó y se la tomó y tiró el envase por ahí. Y alguien pasó, ve, es un envase de Coca-Cola. Cójalo. Es un envase vacío, no tiene nada. Solamente es un título lo que quedó ahí. Entonces nosotros no necesitamos un título. No, que la vida nuestra no sea un título, sino que de verdad demostremos que la esencia de Dios, la esencia de su palabra está en nuestra vida, que hay una esencia, que hay un contenido aquí, hay un contenido en la iglesia del Señor. No somos un título simplemente, hermanos. No, la iglesia tiene su contenido, tiene su esencia. ¿Y sabe usted cuál es la esencia de la iglesia del Señor? Es Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es la esencia de la iglesia del Señor. Entonces, por eso se hace necesario, hermano, santo, ser santo, porque Él nos bendijo a todos los santos, dice Pablo, que habitan en Efesios, a todos los santos lavados con la sangre de Jesucristo, a todos los santos llenos del poder del Espíritu Santo. Una iglesia que se mueve bajo la unción del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Estén en pie, hermanos, por favor.